Sicardi en su momento, digamos, fue una alumna muy destacada y por eso ahora ya como graduada, ya de varios años, como profesional, me acompaña en la cátedra, como ayudante de la cátedra, y hace 2 años se ha creado por decisión unánime, a mediados del 2019, por decisión unánime del Consejo Directivo de la Facultad, y con un impulso importante de la carrera de Relaciones del Trabajo, se logró la unidad de investigación, el Observatorio de las ONG. Aunque les parezca mentira, hay miles de organizaciones sin fines de lucro, pero no había ninguna unidad de investigación en el ámbito de la UBA. O sea, no había, siendo una universidad gigante, con muchas unidades de investigación, no había en ningún lugar, en ninguna facultad, una unidad de investigación sobre qué pasa con las organizaciones sin fines de lucro. Es un tema que uno lee, las ONGs, las organizaciones de sociedad civil, lo vemos en los diarios, en las redes, en los medios, pero hay muy poca investigación seria, o sea, con papers, con trabajos académicos, sobre este mundo que es distinto a las empresas y distinto al Estado, que ahora vamos a ver de qué se trata. Así que arrancamos con la participación, y a ver dónde está, compartir pantalla. Hemos preparado una presentación. A ver si ustedes la ven. ¿Se ve ahí o no se ve? No, ¿No? todavía no. Entonces, a ver, quizás metí la pata en algo, a ver, porque yo la estoy viendo, pero no sé por qué ustedes no la ven. A ver. Quizás, a ver ahí. Ahora sí. ¿Ahora la ven? Bueno, bien. Entonces, bien. La gente, o sea, no sabe en general, ¿no? Puede haber alguna persona en la audiencia que sí domine el tema, pero en general se desconoce que las ONGs o las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro son tan antiguas como la humanidad. O sea, fueron cambiando de nombre, inclusive en algunos lugares son previas al Estado. Y hay algunos personajes muy importantes en la historia de la humanidad. La primer ONG u organización sin fines de lucro, en Grecia no se llamaba así, la creó Platón en el año 375 a.C., o sea, muy antigua, digamos, ¿no? Y él creó una academia sin fines de lucro. Platón tenía algunos bienes y puso esos bienes para crear esa primera entidad sin fines de lucro, que fue la academia famosa de Platón, digamos, ¿no? Pero esa fue la primera entidad sin fines de lucro en la humanidad. Después la continuó Aristóteles, y Aristóteles continuó esa obra de Platón, él la consideraba muy valiosa, esa academia, y ellos generaron un concepto, que es una palabra que quizás por ahí la leyeron o la vieron en algún lado, que se llama filantropía. Es decir, ¿de dónde viene esa palabra media rara que quiere decir donaciones? La palabra viene del griego philos, que se escribe P-H-I-L-O-S, en inglés philos, o en castellano F-I, que quiere decir amor. Y antros quiere decir ser humano. Es decir, que la palabra filantropía, creada originalmente por los griegos, quiere decir amor al ser humano. ¿Sí? Y de eso se trataba, es decir, de gente con algunos bienes, como eran Platón y Aristóteles, que ponían esos bienes al servicio de una educación gratuita sin fines de lucro. Varios años después vino Benjamin Franklin, que ustedes lo deben haber sentido nombrar porque fue el que inventó la lamparita, entre otras cosas, ¿no? Y ya Franklin en 1790, en los Estados Unidos, puso un enorme fondo de dinero, que en esa época eran 1000 libras, para dejar establecido de cómo debían crearse determinadas entidades sin fines de lucro.
O sea que estamos ante un fenómeno muy antiguo. Ya mucho después, o sea, fue continuando, ¿no es cierto? Digamos, continuaron las organizaciones sin fines de lucro en distintos momentos, y más recientemente, a fines del siglo pasado, se dio lo que se llamó la revolución asociativa de los años 80, es decir, de pronto hubo una explosión de organizaciones sin fines de lucro. ¿Y por qué se dio esto? ¿No? Entonces, hay varios estudiosos que explican que esto se dio por el desgaste del Estado, el no dar satisfacción a los ciudadanos, el derrumbe de los estados comunistas y la lucha contra las dictaduras en América del Sur. Es decir, las ONG en América del Sur fueron muy importantes a fines del año pasado en nuestro país y en toda la región en la lucha por la democracia, ¿sí? Por eso se las llamaba también organizaciones no gubernamentales, para poner una marca, digamos, que quede claro que no eran parte del Estado, ¿sí? Fíjense un cuadro bastante impresionante. A ver, quería mostrarles, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Sí, aquí, a ver. No, este no, a ver, estoy haciendo lío. Aquí me parece, a ver. No, este tampoco. Bueno, no le invoco a agrandarlo un poquito, para que ustedes lo vean un poco mejor. A ver. Se ve bien, Pablo, igual, ¿eh? Si tienen la pantalla ahí completa. Logré agrandar. Ahí logré. ¿Ven un poco más grande ahora? Perfecto. Bien. Entonces, fíjense, este es un cuadro que muestra abajo los años, ¿no? Estamos hablando de la década del 90, del siglo pasado. Fíjense el crecimiento geométrico de las ONGs, ¿no? En miles. ¿Está bien? Digo, para que se vea un poco. A ver si logro ahora avanzar. Bien. Junto con esto, ustedes deben haber escuchado nombrar Greenpeace, muchas, ¿no? Amnesty International, Civicus, hay muchas ONGs internacionales muy importantes, digamos, ¿no? Que son, salen en los medios permanentemente, Human Rights Watch. También hay poderosas ONGs en nuestro país. Pero yo les traje este cuadro que es muy interesante para mostrar un poco el poder de las ONGs. Es decir, en nuestro país no tienen tanto poder, han logrado algunas cosas como el matrimonio igualitario o la lucha por el aborto, pero a nivel mundial las ONG salieron a enfrentar algunas empresas multinacionales. Por ejemplo, descubrieron que Nike utilizaba en Asia el trabajo esclavo, ¿no? Ustedes que son especialistas en las relaciones del trabajo, bueno, entonces, ¿qué hicieron las ONGs? Tomaron el famoso emblema de Nike, que es este palo, ¿no? Que es el símbolo de Nike, y sacaron, ¿no? y su famoso lema, Just Do It, ¿no? Hágalo, y sacaron esta campaña con la gente, los trabajadores y las trabajadoras ahí siendo castigadas, y fue una campaña poderosísima en los países centrales, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, obligando a Nike a pedir disculpas y a firmar un compromiso de cambiar totalmente las relaciones laborales que tenía, principalmente en Asia hacían eso, ¿no? En China, porque en Estados Unidos no lo podían hacer por las leyes laborales y los sindicatos. Pero este es un ejemplo del poder de las ONGs a nivel mundial cuando se ponen de acuerdo en alguna causa importante. Hubo también algunos otros casos, les voy a nombrar 2 o 3 para no abundar, pero por ejemplo hubo otro caso muy famoso contra Starbucks. Starbucks, ¿qué hacía? Aprovechaba los fabricantes de café,
los que cosechaban el café en el norte de Egipto, que eran productores muy pobres, y les compraban el café a un precio ridículo, ¿no? Entonces, y Nestlé hacía algo parecido también. Entonces salieron las ONGs con fuerza a nivel mundial, y obligaron tanto a Starbucks como a Nestlé a cambiar totalmente, hicieron una mesa también con las grandes ONGs, y se creó una entidad que se llama el precio justo, ¿no? ¿Me escuchan bien, verdad? Porque yo me embalo y no... Sí, ¿Se sí. escucha? Sí, Sí, bien. perfecto. Bueno, entonces, o sea, obviamente obligaron a estas grandes multinacionales a mejorar las relaciones tanto con sus proveedores como con sus trabajadores. O sea, hay algunos ejemplos del poder de las ONGs a nivel mundial. Luego hubo, el problema que había con las ONGs es que sí, no se sabía ni cuántas eran, ni cómo estaban organizadas, ni en los países. Entonces las empresas y los estados estaban muy desconcertados, digamos, con el tema hasta que apareció la Universidad Johns Hopkins en el año 1995 y hizo un estudio muy importante, el primer estudio comparativo en 42 países. Y en la Argentina registraron 100.000 organizaciones sin fines de lucro en el año 95. Entonces, esto es muy importante porque cuando uno va a discutir con un ministro, con una autoridad, dice, bueno, pero ¿cuántos son? ¿A qué se dedican? Etcétera, ¿no? Entonces fue el primer estudio importante. Y también la definición, porque, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la definición de una ONG? O sea, ¿en qué es distinta al Estado y a las empresas? En primer lugar, no distribuye beneficios. Eso no quiere decir que no genere ingresos, ¿está bien? Pues si no genera ingresos, quiebra, como cualquier entidad. Pero los beneficios, es decir, los ingresos, se tienen que reinvertir en el objetivo de la institución, ¿está bien? O sea, no hay accionistas, como puede haber una empresa. La segunda definición que hizo Johns Hopkins, para poder contarlas, dijo, tiene que tener personería jurídica, ¿está bien? O sea, eso implica el quit, etcétera, etcétera, ¿está bien? Ellos dijeron para poder contarlas. Después hay otras que no tienen personería jurídica, ya vamos a ver. Que sea independiente del Estado, decía la definición de Hopkins, ¿está bien? O sea, no es un departamento del Estado. Y es de asociación voluntaria, es decir, no es obligatorio. El que quiere participa, es simpatizante o miembro pleno, y el que no quiere no participa, ¿está bien? Esta es la gran definición de lo que son las ONGs. Y por eso decimos que son animales diferentes a las empresas y al Estado. Después vamos a ver la importancia de las relaciones de trabajo dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Pero es muy importante que ustedes puedan ver las características de la entidad para luego poder ver el impacto en las relaciones del trabajo por su estructura. Bien, entonces es una entidad pública, o sea, el Estado es una entidad pública con un fin público. La empresa es una entidad privada con un fin privado, que tiene la responsabilidad social empresaria en algunos casos, y la entidad sin fin de lucro es una entidad privada con un fin público. Por eso decimos que es un animal diferente, ¿está bien? Es decir, es distinta. Tiene algunas cosas parecidas al Estado y otras cosas parecidas a las empresas. Pero no es ni una cosa ni la otra. Bueno, ustedes van a ver que hay bastante confusión con los nombres. Algunas le dicen ONG, otras le dicen organizaciones de la sociedad civil. Algunos hablan del tercer sector y otros hablan de la sociedad civil. ¿Por qué se da esto? Porque todavía hay un gran debate con respecto a los nombres, porque hay una gran discusión de cuál tiene que ser la relación con el Estado y con las empresas. ¿Está bien? Hay tres corrientes. Todo esto es una síntesis, ¿no? Muy rápida para que se entienda. Hay una corriente de pensamiento que dice, no, las entidades sin fines de lucro
tienen que ser correa de transmisión de las políticas del Estado. Yo lo he llamado, para abreviar, la escuela de Flaxo, porque hay colegas muy intelectuales, muy importantes en Flaxo, que opinan eso. Es decir, no tienen legitimidad por fuera de las políticas públicas del Estado. Obviamente eso va cambiando, ¿no? Depende de quién está en el Estado, porque hay elecciones, ¿está bien? Entonces puede ser un Estado con una mirada neoliberal, o puede ser un Estado con una mirada más proestatista, ¿está bien? De acuerdo al gobierno de turno. Pero la escuela de Flaxo plantea esta cuestión. Luego hay otra corriente, que yo la llamo la mirada del consenso de Washington, que es la corriente más neoliberal, digamos, más proempresas, que dice, bueno, está bien las ONGs, pero en realidad no sirven para plantear que se achique el Estado, ¿no? Yo lo planteo en palabras quizás un poquito vulgares para que se entienda, pero básicamente que dicen, bueno, achiquemos al Estado y démosle los programas que antes utilizaba el Estado, pongámoselo directamente a las ONGs. Esto empezó con Reagan hace muchos años en Estados Unidos, acá fue Menem el exponente de esa política. Todo el neoliberalismo plantea eso, lo cual, a mi manera de ver, es un disparate, porque hay un problema de escala. Es decir, el Estado, por el tamaño que tiene, o sea, puede llevar adelante programas grandes sociales. Las ONGs pueden, pero programas mucho más chicos, por un problema de escala, de tamaño y de presupuesto, ¿está bien? Hay una tercera corriente, que es la que yo simpatizo más, digamos, que es el modelo de Canadá, de Europa o de Uruguay mismo, que plantea que las ONGs tienen derecho a existir independientes del Estado, reconociendo al Estado como el actor principal, pero que tienen derecho a disentir con el Estado y a ser parte de la sociedad, a criticar cuando no están de acuerdo y a llevar adelante las políticas del Estado cuando están de acuerdo con esas políticas. O sea, una mirada un poco más independiente. Por eso algunos todavía lo llaman el tercer sector. Pero bueno, estas serían las tres corrientes. Si alguno está interesado, después hay mucha literatura para avanzar. Hay mucha gente importante que ha escrito sobre esto. Bien, ¿cuál es la fortaleza de las ONGs? Es decir, ¿qué tienen de distinto que las hace fuertes? Es decir, no tienen el poder del Estado, el tamaño del Estado, la influencia del Estado, ¿está bien? Por otro lado, tampoco tienen los recursos de las empresas. O sea, que hay muchas empresas muy poderosas que tienen mucho dinero. Pero entonces, ¿cuál es la fortaleza de las ONGs u OSC, como las querramos llamar? Es la ética y la transparencia. Por eso, digamos, por eso tienen prestigio en la sociedad. ¿Está bien? Cuando en las encuestas que se hacen, por lejos, las entidades sin fines de lucro aparecen en el imaginario de las sociedades como las entidades más prestigiosas. ¿Pero por qué? Porque son consideradas éticas, serias y transparentes. Ahora vamos a ver cuando surgen algunos problemas, ¿sí? No todas las ONGs son perfectas, a pesar de que tienen ese halo de superioridad ética, digamos, ¿no? Vamos a ver que en algunos casos ha habido desviaciones, y esas desviaciones tienen nombre, han sido calificadas por otros colegas, y yo lo tomé esto de una conferencia de un colega británico que hizo esta clasificación de algunas de las desviaciones de las ONGs, y que me pareció muy importante. Esto no quiere decir que sea lo que sucede siempre, al contrario, son excepciones, pero esta calificación es muy interesante. GONGO, dijo él, que es Government Oriented Non-Governmental Organization, en inglés, ¿no? Es decir, las ONGs creadas por los gobiernos, lo cual es una desviación, porque si decimos, vimos la definición de la Universidad Johns Hopkins, que es el estudio más importante, que dijo que son independientes del Estado. Por lo tanto, una ONG creada por el Estado tiene una desviación en sí mismo, en esencia, ¿está bien? Generalmente se crea una ONG, la crea algún organismo estatal
no necesariamente para robar, pero sí para escaparse de las auditorías clásicas que se le hacen al Estado, lo cual no está bien. Es decir, ustedes saben que el presupuesto del Estado está muy controlado por la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que depende del Congreso de la Nación, y por la SIGEN, que es la Sindicatura del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, si yo creo una fundación desde el Estado y desvío dinero a una entidad privada con un fin público, no puede ir el Estado a mirar eso, o ni siquiera se entera que existe, ¿está bien? Esto lo hizo Menem con una fundación que creó, que se llamó el FONCAP, y desvió 20 millones de dólares, porque en esa época era el 1 igual 1, y creó una fundación, el FONCAP, con dinero público. Después hubo una causa penal, porque eso no se puede hacer, pero bueno, como pasa en nuestro país, la causa penal no llegó a ningún lado. Bueno, el otro ejemplo que decía nuestro colega es de otra desviación, se llama Mongo, que es My Own NGO, es decir, cuando una persona se apropia de la ONG, ¿no? Que está 20 o 30 años como presidente de la entidad, entonces uno llega a la ONG y dice, che, pero acá ¿quién dirige? Y mirá, está fulano, que es el que corta el bacalao hace 30 años, bueno, y no es así, o sea, una entidad sin fines de lucro, una asociación tiene que tener asamblea y tiene que tener una rotación normal, es raro que esté 20 o 30 años la misma persona, por eso Mongo es My Own NGO, mi propia ONG. Luego este colega puso Mango, que es Mafia Owned NGO, o es decir, por ejemplo, la mafia rusa ha creado algunas ONGs para manejar dinero de la corrupción en Europa. Y por último está Chongo, que es Church Owned NGO, o sea, ONGs creadas por las iglesias, que ahí hay un terreno gris, aunque estén bien administradas, de alguna manera están controladas por una entidad que también se supone sin fines de lucro, ¿sí? Pero no es una entidad independiente. Por ejemplo, Cáritas, que es muy poderosa, muy importante, y ha hecho acciones muy buenas, sociales, pero está controlada por la Iglesia Católica, es decir, no es independiente, ¿sí? Estas son algunas, no es muy común, más bien esta es la excepción a la regla, ¿sí? Pero es importante que se conozcan. Bien, la similitud con el Estado, ya lo vimos, que es público, la preocupación pública. La similitud con las empresas es la necesidad de la eficiencia, es decir, una ONG, aunque haga el bien, lo tiene que hacer bien. Si no genera ingresos, quiebra, digamos, es decir, tiene que funcionar bien, ¿está bien? Bueno, y acá hay un tema que me interesaría, Laura, si estás por ahí, que expliques un poco el tema de la gestión de los rentados, los voluntarios y demás, ¿sí? Bueno, a ver, todo este mundo de las ONG y del tercer sector también se constituyen como organizaciones, y estas organizaciones tienen la particularidad de que incluyen, que necesitan el apoyo de las personas para poder existir, digamos, no solamente con una persona que cree la asociación o que la funde y un consejo directivo, la organización va a poder andar en pie, sino que necesita de una estructura y esto va a estar muy ligado al fin que tenga, y eso hace que necesiten recursos. Y acá se abren como dos opciones, ¿no? O se contratan voluntarios o se tiene personal rentado. Y hay acá todo una ley sobre el voluntariado específicamente que se tuvo que desarrollar para que la contratación quede por un lado, y quién va a ser un personal rentado, y cómo se estructuran las relaciones laborales con esa persona. Y en eso estamos trabajando casualmente, como decía Pablo, con esto del observatorio, estamos trabajando un montón, porque nos dimos cuenta que había un montón de particularidades en la contratación de estas personas.
A simple vista es muy habitual que las contrataciones sean, por ejemplo, monotributistas, ¿no? Como contratos cortos, pero que se extienden en el tiempo, a plazo fijo, y los voluntarios, que muchas veces los voluntarios terminan cumpliendo labores de rentados. Igualmente, la ley de voluntariado deja muy en claro cuál es su papel, qué cosas lo tienen que cubrir, dar cobertura, digamos, a una persona que está prestando servicio por una ONG, si le pasa algo, no sé, si se lastima, no sé, por ejemplo, los chicos que suelen estar haciendo, se me fue la palabra de la cabeza, no es crowdfunding, cuando están haciendo Fundraising. O fundraising, generación de gracias Pablo. recursos, ¿sí? Y no sé, están en la calle en esa situación y les pasa algo y se lastiman. Digamos, esta ley lo que permite es que todas esas particularidades estén contempladas y tengan un marco legal. Hay un montón de tela para cortar en esto, hay un montón de tela para cortar después en cuestión de estructuras en las organizaciones, por ejemplo, en cuestiones de género. ¿Quiénes ocupan las posiciones de poder en las entidades? Estas relaciones de género se dan de la misma forma en asociaciones, se dan de la misma forma en fundaciones. Es como, hay un montón para descubrir. Estamos armando un camino súper lindo con respecto a investigaciones a eso con el observatorio. Así que, no sé si había otra filmina más, ¿no, Pablo? ¿De esto? Sí, no, de esto Ah, no. no, ya después ya Después pasamos. ya vamos al Sí. presupuesto. Sí. Este, No, hay un tema que yo agregaría, Lau, a lo que vos estás diciendo. Bueno, primero que es el número de la ley, que es 25.855, por si alguien 5, la sí. quiere buscar. Y también hay un tema importante que a veces se confunde, que vos señalaste bien, la diferencia entre los rentados y el voluntariado. Es decir, poniéndose en el cargo de director o directora ejecutiva, uno tiene que armar un traje a medida, es decir, tanto para los rentados o rentadas como para los voluntarios o voluntarias, que no es lo mismo. Es decir, se producen tensiones entre los rentados y los voluntarios. Por ejemplo, el empleado dice, ah, bueno, pero fulana viene a cualquier hora, ¿no? ¿Por qué? Porque el empleado tiene que cumplir un horario. Entonces uno le tiene que aclarar a los empleados que el voluntario o voluntaria viene a donar sus horas de trabajo. Es decir, que si tiene algún compromiso, alguna obligación, no es lo mismo que el empleado o empleada. Y es mucho trabajo para el director o directora ejecutiva, o el gerente o gerenta, porque hay que armar como un traje a medida para los voluntarios y voluntarias. Así como uno planifica la estrategia de crecimiento de los empleados, del staff, también hay que planificar la estrategia hacia los voluntarios y voluntarias para que cuando se retiran de la entidad se vayan contentos y contentas, es decir, que hayan logrado algún objetivo en la entidad, ¿sí? Entonces, acá hay particularidades, en algunas cosas se parece a la planificación estratégica que se da en las empresas, pero en otras cosas no. O sea, el voluntariado es un colaborador sui generis que tiene sus propias particularidades. Además, Sí, Laura. algo que quería decir, perdón, que hay una cuestión de objetivos, de incentivo, de qué es lo que te mueve. No es lo mismo, digamos, una persona que está buscando un trabajo. En general, el personal rentado de las ONG, no pasa siempre, pero siempre se busca que haya como una tendencia que te interese ese tipo de organización, pero bueno, sos un personal rentado y vas y cumplís con tu trabajo y punto, y a los voluntarios los mueve otra cosa. Así es. Hay otro interés en el presentarse. Entonces también poder responder a las necesidades, son de necesidades muy distintas las del rentado y las del voluntario.
Y acá aparece esto totalmente que dice Pablo, cómo vos administrás tu tiempo, tu energía, tu estructura, tu presupuesto en armar, no sé, un plan de desarrollo para tus empleados rentados y también armar un plan de desarrollo que sea atractivo para el voluntario, porque si no el voluntario va a Así pasar es, tiempo y se va a ir. así es. Bueno, y las ONGs tienen una gran potencia con el voluntariado. Por ejemplo, doy un solo ejemplo. Yo recuerdo cuando yo fui director de Amnistía Internacional acá en la Argentina, y vino U2, ¿no? Y se hacía un recital enorme en River. Y Bono y la banda U2 son afiliados, son simpatizantes de Amnistía Internacional. Y entonces ellos notificaron con mucha anticipación en la Avenida Argentina que iban a estar en el estadio de River y que querían darle un lugar muy importante en la ubicación del estadio a Amnesty International, Amnistía Internacional. Y entonces montamos un stand impresionante dentro del estadio para juntar fondos, para asociar, para entregar las publicaciones, pero no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera sido por la cantidad enorme de voluntarios y voluntarias que logramos movilizar, porque en general el personal rentado es poco, porque hay pocos recursos económicos para sueldos. Es un poco la rueda chica el personal, el staff. La rueda grande son los voluntarios y voluntarias, ¿sí? Y la comisión directiva, que también es voluntaria y voluntaria, ¿ok? O sea, eso es otra cosa que no se sabe, no se conoce muy bien. O sea, los voluntarios 5 estrellas, digamos, los más importantes voluntarios y voluntarias, son las comisiones directivas de las entidades sin fines de lucro que son electos por asamblea. ¿Está bien? En las asociaciones civiles. En las fundaciones las elige el fundador. Bien, podemos avanzar entonces, algo muy rapidito sobre el presupuesto, que es un traje a medida. Sería largo detenerme acá, pero esto ustedes lo saben, porque también lo deben ver en la carrera. O sea, yo siempre digo que el presupuesto sigue a la organización como la sombra al cuerpo. Es decir, uno mira un presupuesto y ya se da cuenta, más o menos, cuáles son los ejes de la entidad. En las sin fines de lucro, eso salta a la vista enseguida, ¿sí? Bien. Luego está las ISO, ustedes deben conocer la ISO 9000, la ISO 14000, ¿no? Que son entidades de buen funcionamiento internacional. Sí. Normas de certificación. Exactamente. Bueno, la novedad es que no hace mucho, hace pocos años, se creó la ISO 26000, que tiene que ver con lo organizacional. Es decir, duró 5 años, yo tuve la suerte de participar como miles de voluntarios para opinar sobre las características que tenía que tener, y tiene estos puntos estratégicos, que es la rendición de cuentas, la transparencia, el comportamiento ético, el respeto a los intereses de las partes, el respeto al principio de la legalidad, el respeto a la normativa internacional de comportamiento, el respeto a los derechos humanos. Esto que yo leí así rapidito, cada título tiene un desglose enorme, ¿no es cierto? Y además habla de la transparencia, o sea, el comportamiento ético. Nos pasa muy seguido en la cátedra que preguntamos a los alumnos que ya se están por recibir, es decir, la mayoría de los alumnos que vienen en nuestra materia al año siguiente ya son profesionales de relaciones del trabajo. Y para sorpresa mía y de Laura, muchos no conocen nada sobre los conflictos de intereses, los códigos de ética, alguno que otro conoce por su empresa, pero tiene una enorme importancia, que ustedes lo ven en las empresas, el tema de la responsabilidad social empresaria, es decir, cada vez más la transparencia y la rendición de cuentas va ocupando la agenda pública, ¿sí? Como verán, están regidos por principios inclusive internacionales, ¿no? Bien. Y para la construcción de la
de la ISO 26000, fíjense la cantidad de organismos internacionales que se tomó en cuenta. Como es una norma que surgió a posteriori de la 9000, de la 14000, etcétera, de las más conocidas, se pudo tomar todos estos organismos rectores para el análisis de la nueva norma, ¿sí? Fíjense la importancia de la categoría de, no sé si se alcanzan a ver los organismos, la OIT, la ONU, ¿no? ¿Se ven desde allá? ¿Se ven? La Se ve guía de la perfecto. ONU. Se ve perfecto, bien, los objetivos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, surgió como una norma de excelencia, ¿no? Yo la utilizo mucho, la ISO 26000. Bien, me parece que estamos cerca del final. A ver si logro achicar esto. Bueno, estos aspectos impositivos no lo voy a dar porque es un poquito aburrido. Prefiero guardar unos minutos por si hay algún tipo de... También el impacto del nuevo Código Civil, que sería largo explicarles. No tiene mucho impacto en los temas laborales, tiene impacto en los temas legales. Prefiero guardar el tiempo para conversar, para ver si hay intervenciones, preguntas, etcétera, ¿sí? Sí, Pablo, muchas gracias a los dos por empezar. Estuvo muy interesante. Así. Y a mí me quedó resonando algo relacionado con lo de Bono YouTube, Ajá. porque hay algo que sucedió ahora y que se potenció con la pandemia, creo yo, Ajá. que pude tener acceso a través de las redes sociales a conocer un montón de organizaciones no gubernamentales, Ajá. a conocer por contenido publicado a qué se dedican, a conocer sus maneras de recaudar fondos, a conocer múltiples temas o funcionamiento que tienen, y que creo que llegó a mucha más gente que tal vez a través de otro medio, o por ejemplo a través de no contar con un bono o contar con otro artista en reemplazo con un influencer. Por ahí los influencers, algunos solidarizándose con causas de las ONGs, han logrado visibilizarlas, han logrado potenciar mucho sus políticas internas. Y creo que, como decías, no estábamos preparados en la cancha de, bueno, no sé en qué estadio fue, para recibir una masa de gente gracias a que un artista visibilizó esta organización. Y lo mismo yo calculo que sucede cuando en las redes sociales se llega a mucha gente y no se tienen quizás todas las herramientas para procesar esa información. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que hay muchas facilidades ahora para hacer encuestas y captar interés de la población, también para recaudar fondos a través de un link. Entonces yo creo que todas esas particularidades atraviesan a las ONG hoy también. Así es, Damaris. Totalmente. Así es. Sí. Hay una asociación que se llama AEDROS, que es la Asociación de Ejecutivos en Recaudación, que es una asociación muy seria de Argentina, que nuclea a todos los fundraisers, ya sea influencer, crowdfunding, como dijo Laura. Si la buscan, pues quizás algunos ya la conocen, se llama AEDROS, y yo participo a veces en las reuniones anuales. Hace muy poquito hicieron su conferencia internacional por Zoom, ¿no? Por el tema. Pero es una asociación que hace ya varios años funciona, y sí, pero hay un aspecto que Damaris toca muy al pasar, pero me gustaría detenerme un segundo, que es que lo hemos hablado en el marco del observatorio, con Laura, con Alfredo y otros colegas, que es cómo hacemos para que esos influencers auditen los fondos, es decir, que todo aquel que coloca un dinero, ¿no? Y hay muchos influencers de muy buena intención, es decir, ¿no? Como este famoso que Laura nos hizo conocer, Santiago, ¿no? Maratea. Exactamente, bueno, pero deberíamos crear herramientas en acuerdo con ellos mismos y ellas mismas, para que haya auditoría de los fondos, entonces que ellos pudieran inclusive colocar en Instagram, en algún lado,
algún tipo de informe certificando el manejo de los fondos, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, no sé si lo viste, Laura, le hicieron una pregunta a Santiago, un periodista, y no quedó muy claro, es decir, quedó claro que él hace obras de bien, eso seguro, Sí. ¿no? Pero no quedó muy claro en cuáles son sus ingresos, es decir, yo justo lo escuché por radio y bueno, medio le esquivó el bulto a la pregunta, quizás porque no la sabía responder. Entonces, digamos, este nuevo fenómeno que señala Damaris, que es fundamental, debería tener algún mecanismo por el cual, inclusive para beneficio de los propios influencers, mostrar que es absolutamente transparente y que toda donación, inclusive si tiene que cobrar un honorario, porque no puede vivir del aire, es decir, todo ser humano necesita un ingreso para pagar el alquiler, la luz, etc. Entonces decir, bueno, macanudo, yo genero tantos ingresos y cobro X de honorarios para poder vivir, no está mal. Pero que sea transparente, digamos, porque también eso puede perjudicar. Puede aparecer alguno acusándolo de esto, del otro, y en realidad va en contra de una buena misión o de una buena actividad, ¿no? O sea que el tema de las auditorías en algunos países está mucho más avanzado que nosotros, que en la Argentina. Por ejemplo, en Estados Unidos existe lo que se llama el Better Business Bureau, el triple B de bueno, ¿no? Better Business Bureau, triple B. Toda persona que va a donar a una ONG en los Estados Unidos pregunta si tiene el sello de la triple B, de las 3B de bueno. Si no tiene ese sello, dona a otro lugar, a otra ONG, pero no a esa. Entonces nosotros no tenemos por ahora una forma de certificar, que lo ideal es que controlen las mismas entidades sin fines de lucro, no de afuera. Es decir, que haya algún mecanismo propio de las entidades sin fines de lucro, ¿no? Pero bueno, eso irá creciendo, pero me parece interesantísimo lo que vos señalás, Damaris, y las nuevas herramientas, ¿no? Que es todo un tema que también tenemos que tomar desde el observatorio como otra rama de investigación, que es el impacto de las tecnologías en el funcionamiento hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Sí, de hecho acá Damaris dice responsabilidad social de influencers, y me parece súper atinado ese título, muy atinado. Me parece también que lo que sucede en este momento es que la inmediatez de las redes, como, ¿no? Había como un problema, había gente que necesitaba, que tenía una necesidad y aparecieron las redes y dieron la solución. Y claro, eso fue tan inmediato, es tan rápido, tiene tanto impacto, crece tan rápido que hay otras cosas, digamos, por ejemplo, como esto, cuestiones de rendición de cuentas, cuestiones de transparencia, que no es lo mismo rendición de cuentas y transparencia, como que se van a ir acomodando en el tiempo. Hay algo que corre más rápido, ¿no? Como la necesidad termina corriendo más rápido que la respuesta de las estructuras de las organizaciones del tercer sector. Bueno, les agradecemos un montón. Creo que Tomás había levantado la mano. Perdón, no quería hacer muy extenso la charla porque ya estamos sobre la hora, así que brevemente mencionaste, Pablo, en una de las filminas anteriores, los objetivos de sustentabilidad para el 2030, y uno de los objetivos, el 17, si mal no recuerdo, habla de las alianzas, ¿no? Esto de alcanzar los objetivos en alianza con el resto de los actores. Brevemente preguntarte qué papel pensás que ocupan las ONG para el alcance de estos objetivos. Bueno, ustedes habrán escuchado hablar que en el 2018 existió el G20 en Argentina, por primera vez se hizo en Sudamérica, vinieron todos los jefes de Estado más importantes del mundo, y hubo todo un capítulo que duró una semana de las organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial, no solo las de Argentina, sino... Y ahí se analizó cómo había que hacer
para lograr los objetivos de sustentabilidad en acuerdo entre el Estado, las empresas y las entidades sin fines de lucro. Es decir, se trabajó mucho sobre eso, hay documentos, cualquiera de ustedes que les interese, después nos escriben a mí, a Laura, y con mucho gusto les facilitamos documentos. Inclusive en la página web del observatorio nuestro, ustedes van a encontrar un montón de publicaciones recomendadas y también enlaces recomendados, nacionales e internacionales. O sea, es enorme. Veo que tanto Tomás como Damaris ya tienen una visión de la inmensidad del campo, ¿no? Del campo sin fines de lucro. O sea que con mucho gusto, inclusive los podemos invitar a reuniones del observatorio que quieran venir. Nosotros Sí, me encantados. llega el newsletter permanentemente en la que pueda muy participar. bien. Sí, me interesa mucho el ¿Sí? tema. ¿A Gracias, Damaris chicos. también le llega o no? No, a mí no me llega, pero me lo pueden empezar a mandar. Bueno, podés inscribirte, es fácil, entras a la página y te inscribís, y mañana va a haber una conferencia enorme, importantísima, a las 18 horas, sobre género y sociedad civil. O sea, ¿qué pasa? Lo que dijo Laura, lo va a dar una colega, y ya hay más de 200 inscriptos, así que va a ser un impacto la conferencia, están invitados, entren, inscríbanse, bueno, Tomás está ya recibe, y Damaris, y bueno, ya estamos sobre la hora, ¿no, Tomás? Así que gracias a todos y a todas, a Yelena, a Karina, a Gabriela, a Alfredo, y a Santiago, a todos, y el apoyo técnico tanto de Tomás como de Damaris. Gracias. Gracias, Pablo. Ahí en el chat compartí el link del sitio, ¿sí? Así que Perfecto. nada, gracias por el tiempo, gracias Damaris. Y bueno, calculo que nos vemos ahora en la otra reunión de cierre, ¿sí? Gracias a todos. Muchísimas gracias, Gracias, Chao, Laura. hasta Gracias a todos. luego, buenas Gracias. noches. Hasta luego. Chau, chau. Chao.